Ya está la transmisión activada. Bien, vamos a continuar después de este pequeño corte con este simposio internacional Pensar el Bicentenario, desafíos de las ciencias sociales en tiempos de pandemia, una mirada multidimensional. Este simposio es organizado por la Universidad Nacional del Altiplano a través de la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela Profesional de Sociología. Conjuntamente, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Para esta primera jornada del día de hoy vamos a tener la conferencia magistral a cargo de Karina Batiani, quien es directora ejecutiva de CLASO y doctora en sociología. Adelante, Karina, la escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto saludarles a todos y a todas en esta tardecita aquí desde Montevideo. Y por supuesto agradecer muchísimo esta invitación para participar en el Simposio Internacional Pensar el Bicentenario, Desafíos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Pandemia. Y por supuesto una mirada multidimensional. Me pareció excelente el título que han elegido para este simposio. Agradezco muchísimo entonces a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, particularmente a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Escuela Profesional de Sociología, y también a los colegas de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, que están auspiciando y coorganizando este evento. Vaya mi saludo especial para el señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Porfirio Enrique Salas, y para el vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Rogelio Flores Franco. Quiero especialmente agradecer tanto esta invitación como el acto que tendremos en un ratito de reconocimiento y entrega de uno de los reconocimientos más importantes a los que podemos aspirar quienes nos dedicamos a esta tarea del doctorado honoris causa. Hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas en torno a los desafíos de las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana, en la coyuntura particular de la pandemia, pero también pensando un poquito antes de toda esta situación de la pandemia y sobre todo mirando en perspectiva en términos de cuáles son las alternativas que se nos presentan desde las ciencias sociales para la región latinoamericana y caribeña. Comencemos entonces, si les parece bien. En primer lugar, si nos referimos a la coyuntura de América Latina y el Caribe, yo diría que tenemos allí una serie de contradicciones y una serie de ambivalencias que tenemos que analizar, ¿verdad? Y que nos desafían como cientistas sociales a analizar y a tratar de comprender y, por supuesto, no solo analizar y comprender, sino más aún a intentar transformar. Si tuviera que elegir una imagen para sintetizar el momento actual de nuestra región y también del mundo, elegiría la imagen de la encrucijada. Sé que no es una imagen novedosa, que varios y varias han reflexionado y escrito al respecto. Desde mi punto de vista, se trata de una encrucijada compleja por una serie de fenómenos que se producen simultáneamente en el plano económico, en el plano ambiental, en el plano político, en el plano ideológico, en el cultural y en el plano social. Y por supuesto, también desde hace ya 8 o 9 meses en nuestra región, en el plano de la salud y de lo sanitario. Esta complejidad trasciende los problemas que siempre han existido en nuestra región, los problemas graves como los de la pobreza, la falta de empleo, la concentración de la riqueza, para involucrar otras dimensiones. Perdón, ¿me hablan a mí? No, bien. Otras dimensiones como las dimensiones vinculadas a los derechos humanos, a las desigualdades, vaya tema para nuestra región, que es justamente la región más desigual del mundo,
a las migraciones, a la corrupción, a las violencias, y las pongo en plural por las distintas formas de expresión que hay de la violencia en nuestra región, donde quizás una de sus formas lamentablemente muy extendida es la violencia basada en género, pero por supuesto no es la única, es una de las más dramáticas, al menos para nosotras las mujeres. También temas vinculados a la inseguridad, a la postergación de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas afrodescendientes, a la ausencia de institucionalidad estatal, a los procesos de movilización social, a la calidad de la democracia, a la deriva autoritaria de muchos gobiernos que estamos observando en la región, a la falta de oportunidades y también a la debilidad institucional del Estado. ¿Por qué enumero todos estos fenómenos? Porque, como decía al inicio, estos fenómenos son los que componen esa complejidad y esa encrucijada de la que estaba hablando y que nos obliga a pensar en términos de las ciencias sociales, combinando estas distintas dimensiones, estos distintos problemas en nuestras disciplinas. Si nos remontamos un poquito atrás en el tiempo, dejemos por un rato la pandemia, aunque vamos a volver obviamente en el análisis sobre ella, si nos remontamos un poquito atrás en el tiempo, podemos observar que las transformaciones en nuestra región durante los últimos 15 años aproximadamente tienen también varias dimensiones y varias dimensiones que en muchos casos resultan dimensiones contrapuestas. Para poner un ejemplo, transformaciones que hemos visto en muchos países en un sentido antielitista y con perspectivas inclusivas desde el punto de vista de lo social, pero que también se dio el mantenimiento e incluso la profundización de la dependencia de los recursos naturales y por lo tanto la no modificación de las matrices productivas. Observamos también que el Estado comenzó a ganar sustancia institucional y poder de regulación en muchos casos, en muchos países, pero el sistema impositivo en la mayoría de los casos no se tocó, no se alteró y se mantuvieron numerosas formas de precariedad laboral y de precariedad social. Y no menos ambivalencias y no menos contradicciones operaron también en estos años, en estos últimos 15 años, en el terreno de la democracia. Por supuesto que también se afirma, ¿verdad?, que el nuevo siglo comenzó en nuestra región, en América Latina y el Caribe, con un giro a la izquierda, una ola progresista que fijó nuevos rumbos en el tratamiento de la cuestión social, fijó nuevos rumbos también en la participación política o en el derecho de muchas minorías y obtuvo en cierta medida reconocimiento a nivel internacional. Estas dinámicas también se favorecieron por estados que se fortalecían, ganaban sustancia institucional y por supuesto también por un periodo de crecimiento económico en buena parte de ese momento histórico, marcado sobre todo por un contexto de alza en el precio de las materias primas. Ahora bien, si nos remontamos al hoy y sin incluir necesariamente este último fenómeno de la pandemia, ¿verdad?, ¿qué es lo que estamos observando? Desde el punto de vista del contexto político, observamos surgimientos y retornos en muchos países de gobiernos de derecha, lamentablemente tengo que incluir el mío también, el Uruguay, ¿verdad?, y gobiernos de ultraderecha en algunos casos, el caso paradigmático es el Brasil, gobiernos que son claramente neoconservadores y neoliberales, con políticas sociales desde el punto de vista, desde el punto de vista social regresivas, excluyentes y grandes retrocesos a nivel de los derechos y de las condiciones de vida de las personas en nuestra región. También observamos vulneraciones a la institucionalidad y avasallamiento de las libertades y de los derechos políticos y civiles en muchos casos.
Pero por el otro lado, recordemos siempre esta imagen de contradicciones, ambivalencias y encrucijada, observamos la permanencia y en algunos casos la revitalización de algunos gobiernos progresistas o populares a nivel nacional y también a nivel local. Por poner solamente dos ejemplos, los más recientes, que ya han asumido el gobierno, porque tenemos otros fenómenos electorales, pero que todavía no se ha dado la transición. Pongamos el caso de la Argentina y el caso de México, además para elegir uno del norte y uno del sur, ¿verdad?, de América Latina. Bueno, esto marca una nueva senda en el sentido de la transformación social en la región. Aquí se escuchan algunos animales domésticos, perdón por el ruido. En este sentido, a pesar de la mejora relativa que también se observa en algunos indicadores económicos y sociales, en las últimas décadas podemos decir que las desigualdades persisten y en muchos casos se han profundizado. Y ahora sí, en este contexto también de la pandemia, los primeros datos que estamos observando, que están disponibles, nos muestran el agravamiento de estas desigualdades, que, insisto, persistieron aún en los momentos, digamos, del ciclo económico expansivo y en los momentos de, digamos, mayor progresismo en nuestra región. Sabemos bien que esta desigualdad es una característica histórica y una característica estructural de las sociedades latinoamericanas, que, como dije, se mantiene y se reproduce incluso en los periodos de crecimiento y prosperidad. Estos niveles de desigualdad son un obstáculo muy claro al ejercicio de los derechos de todas las personas y a la ampliación de la ciudadanía y también a la consolidación y la ampliación de la democracia. No debemos analizar estos procesos por separado. En nuestra región, las oportunidades de desarrollo sabemos que están muy ligadas al lugar donde se ha nacido, al sexo, al grupo étnico, a la religión, a la orientación sexual y un largo etcétera que podríamos seguir enumerando. Por supuesto que no me olvido de la desigualdad de ingresos, que es también una dimensión relevante, pero lo que quiero marcar es que no es la única dimensión significativa, ¿sí? Y que justamente quienes trabajamos en el terreno de las ciencias sociales debemos ampliar nuestra capacidad de análisis tratando de trascender esa unidimensionalidad que muestran algunos estudios, otorgándole a la desigualdad de ingresos una primacía en el análisis y en la comprensión de los fenómenos. Debemos prestar particular atención a las desigualdades de género, de raza, las desigualdades étnicas, las desigualdades también desde el punto de vista religioso, geográficas, etcétera, etcétera, porque estas son las que siguen afectando a nuestra región y por lo tanto a la vida de quienes habitamos esta parte del mundo. Por supuesto que aquí debemos incluir, aunque siempre estuvo incluida, pero debemos resaltar muy en particular en estos momentos la situación de la dimensión de la salud y particularmente de los sistemas de salud que han mostrado ser muy desiguales de acuerdo a todas las variables que mencioné. Esto no quiere decir desconocer el fenómeno de la pobreza y de la pobreza extrema, menos aún hoy que sabemos todos los pronósticos y las mediciones que hay en términos de cómo se agravará hasta llegar casi a un 40% de la población latinoamericana en condiciones de pobreza y prácticamente un 15%, de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, en condiciones de pobreza extrema. Siguen siendo desafíos centrales, pero debemos analizarlas en su intersección con otras dimensiones claves del análisis y de la desigualdad. Queda muy claro, además, que todos los programas y las medidas que se han tomado de lucha contra la pobreza no han sido efectivas, ¿verdad?
Como decía, de acuerdo a las proyecciones de CEPAL, se va a llegar muy rápidamente, casi que a un 40%, 37.7% para ser más exacta, de población pobre en América Latina, a lo que además hay que sumarle que tenemos una clase media vulnerable a caer en situación de pobreza, también de prácticamente un 40%. Si sumamos estos dos datos, creo que ellos hablan por sí solos en términos de la magnitud de este fenómeno. En el contexto actual, además, sabemos la reducción que ha habido ya producto de la pandemia en términos de las previsiones económicas, ¿verdad? Grosso modo, y para no entrar en detalles, se habla de un 9% de caída del Producto Bruto en la región y además el fenómeno particular que muestran los datos de la OIT en términos de la situación del empleo en América Latina como resultado de la crisis de la pandemia. Por supuesto que este fenómeno venía de antes, pero se agrava con la crisis de la pandemia, donde prácticamente el 53% del empleo en América Latina es de carácter informal. ¿Por qué me detengo en este dato? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque hablar de empleos informales, por supuesto, es hablar de ausencia de protección social, de ausencia de mecanismos, ¿verdad?, de redes de protección social para todas esas personas que están en la situación del empleo informal. Entonces, todo esto, que es un poco la coyuntura que estamos atravesando en estos momentos en América Latina y el Caribe, nos invita a reflexionar, a pensar, a desafiar desde nuestras disciplinas el pensamiento en torno a esta crisis y a trascender la mirada únicamente económica y los efectos únicamente económicas. Y colocar, creo yo, cada vez más importante, las miradas en las fisuras de ese orden cultural, de ese orden político, de ese orden social que está dando señales muy claras de agotamiento y que nos está exigiendo una revisión de esos postulados. Esta es una tarea que debería comprometernos y es uno de los desafíos principales, creo yo, para las ciencias sociales en este momento. Es una tarea que debería comprometernos a quienes trabajamos e investigamos en el ámbito de las ciencias sociales, porque esas fisuras del orden de lo cultural, del orden de lo social y del orden de lo político están afectando los ámbitos de libertad y nuestra condición como ciudadanos y ciudadanas, vulnerando incluso algunas conquistas que creíamos ya irreversibles en el marco de la democracia, poniéndolas nuevamente en cuestión. Incluso a la propia democracia en América Latina se la pone nuevamente en cuestión. Democracias en América Latina en las que comprobamos una y otra vez cómo conviven viejas desigualdades con nuevas exclusiones, con nuevas estigmatizaciones y con nuevas segregaciones sociales, que la pandemia no ha hecho más que aumentar y colocar en situación de mayor vulnerabilidad estos elementos que acabo de plantear. Decía más temprano que América Latina tenía regímenes institucionales relativamente estables, instituciones de la democracia representativa y ciclos electorales regulares, con excepciones, por supuesto, estoy hablando en términos generales, pero debemos también colocar la atención sobre las limitaciones y los déficits en la calidad de las instituciones políticas y por tanto también de los sistemas democráticos en estos momentos. Entre otros, creo que hay un elemento que requiere particular atención y es el vinculado a la concentración extrema de la riqueza que se relaciona en muchos casos con la concentración del poder
y con lo que se denomina hoy estos sistemas democráticos capturados por quienes detentan ese poder. Es decir, la captura de las políticas públicas por los sectores dominantes que no hacen más que reforzar las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades, teniendo como consecuencia la degradación en las condiciones de vida de las mayorías de las personas que habitan esta parte del mundo. Justamente una de las dinámicas que genera la producción y reproducción de estas desigualdades es la captura de las políticas públicas, como dije, por parte de los grupos dominantes. ¿Qué quiere decir esta captura? Bueno, ni más ni menos que el uso de dispositivos y de instituciones de lo público, de lo común, como se lo denomina hoy también, para mantener los privilegios y las posiciones dominantes de unos pocos, que se expresa también en discursos sociales y en discursos públicos que se legitiman y se consagran para naturalizar este tipo de políticas. Discursos que invisibilizan realidades, por ejemplo, la realidad de las condiciones de vida de los pueblos subalternizados, la precarización de la vida de las mayorías o la distribución de los cuidados y los tiempos en nuestras sociedades. Discursos que ocluyen discusiones a su vez, como por ejemplo la discusión en torno a la estructura o a la reestructura fiscal, a la distribución de la renta, a la deuda externa, etcétera, etcétera. Y discursos que también buscan responsabilizar a algunos grupos del malestar y la degradación de la vida de las mayorías. Como ocurre hoy, pensemos, en muchos países con los migrantes, con las mujeres, ¿sí? Con las mujeres, la ideología de género, etcétera, todas esas expresiones que están en todos nuestros países, con las personas que exigen determinados derechos porque han sido postergados, en fin. Estos mecanismos de captura, además, se complejizan y por eso es importante que los mencionemos hoy como cientistas sociales, con los dispositivos de control del conocimiento o de lo que se denomina el velo técnico, ¿verdad? Es decir, nos estamos refiriendo con esto del velo técnico a los mecanismos que buscan excluir a la mayoría de la sociedad de las decisiones que se producen y que tienen digamos, directa relación con las condiciones de vida, de sus condiciones de vida, y permite que los grupos con más recursos determinen las políticas públicas, como por ejemplo las políticas fiscales, llegando a moldearlas en función de sus propios objetivos y en contra del interés colectivo. Y esto justamente se hace muchas veces revistiendo de carácter técnico o tecnocrático, dirán ustedes, y de un carácter supuestamente objetivo, producto del conocimiento, definiciones que sin lugar a dudas tienen por detrás un sentido político insoslayable. Entonces, de esta manera, bajo ese velo técnico, se ocultan debates, se ocultan sentidos y se ocultan efectos de las políticas que se adoptan y se busca naturalizar decisiones que expresan en realidad relaciones sociales y configuraciones culturales que son presentadas como las únicas posibles con el concurso, el apoyo de intelectuales, de técnicos y de funcionarios que controlan las informaciones y conocimientos para que no se hagan públicos. Puedo asegurarles que quienes, como yo, nos hemos dedicado en nuestra vida como cientistas sociales al feminismo, conocemos muy bien estos mecanismos de naturalización que en definitiva lo que persiguen es obturar el cambio social. Decir, esto es así, siempre ha sido así y seguirá siendo así, por lo tanto no se puede modificar. Esto mismo que les estoy mencionando desde la experiencia de los estudios feministas
es a lo que me refería con esta captura de las políticas públicas, del sistema democrático y a su vez el velo técnico o tecnocrático que recubre todo esto. Estamos en un momento en que obviamente se pone a flor de piel las demandas de reconocimiento de identidades culturales y asistimos a fenómenos que a su vez ponen en cuestión, en muchos casos, el horizonte de sociedades, digamos, que dirimen sus diferencias en base a la convivencia pacífica, ¿verdad? Y esto también amenaza la construcción de democracias pluriculturales, donde se integren de manera pacífica estos elementos. Observamos un incremento de la intolerancia, de las dinámicas de segregación en las ciudades, de pérdida de libertades democráticas en nombre de una supuesta seguridad. Y cuidado, estoy hablando de antes de la pandemia, pero vaya si ese fenómeno también se incrementó y se exacerbó producto ahora de la seguridad sanitaria, ¿verdad? Entonces, dinámicas de segregación, de pérdidas de libertades democráticas, de criminalización, disculpen, particularmente criminalización de las migraciones, ¿sí? El desconocimiento de las diversidades y de las autonomías o los conflictos que en los últimos años se están generando, por ejemplo, entre libertades como la religiosa y la libertad de expresión. Todos estos elementos son las dimensiones, son los problemas que desde las ciencias sociales estamos obligados a analizar, a interpelar, a desafiar, a integrar en nuestro trabajo. Esto nos lleva a plantear algunos nudos críticos, más allá de los que ya he mencionado, que hoy requieren particular atención y que son, desde mi punto de vista, temas claves para las ciencias sociales. Por supuesto que este listado no es exhaustivo y voy a priorizar solamente algunos. Podemos luego agregar otros, digamos, como resultado del intercambio o en el marco de la discusión que ustedes están teniendo en el marco de este seminario de 2 días. El primero de ellos refiere a las violencias en general, a la violencia de género en particular y además a las desigualdades de género, ¿sí? Allí yo coloco un primer conjunto de temas que tiene que ver, por supuesto, con la situación de las mujeres y de los varones en la región, analizar particularmente toda la reacción que está habiendo a nivel de nuestra región hacia lo que han sido los avances indudables en los últimos años en el terreno o en el campo de los derechos y las libertades de las mujeres. Todo esto que se denomina la ideología de género, que la criminalización de las diversidades, que vemos cómo se fortalece y se fortalece año tras año en nuestra región. Allí tenemos un conjunto de temas que no voy a desarrollar porque llevaría toda una hora hablar solo de esto, de las violencias, la violencia de género y las desigualdades de género. El segundo tema que quiero dejar planteado como nudo crítico de las ciencias sociales refiere justamente a las democracias, como decía más temprano, y a los procesos de inestabilidad política que se observan en nuestra región. El caso del Brasil, el caso de Colombia, el caso de algunos países de Centroamérica, por nombrar solo algunos ejemplos, ¿verdad? Procesos de inestabilidad política y procesos de cuestionamiento de los sistemas democráticos que nos marcan con mucha claridad la necesidad que también desde las ciencias sociales demos la discusión en torno, como hacemos siempre en las ciencias sociales, ¿verdad? Cuando un concepto, ¿qué hacemos?
lo discutimos, lo deconstruimos y lo volvemos a construir desde el punto de vista teórico. ¿No será el momento de empezar a dar la discusión también en torno a la noción de democracia, o por lo menos la noción de democracia liberal, para complejizarla, para colocar nuevas dimensiones de análisis allí? Yo creo que sí, realmente. Este segundo tema además me preocupa no solamente desde el punto de vista del desafío que representa para la región y para las ciencias sociales, sino también el desafío particular que representan los procesos de inestabilidad política en la amenaza al desarrollo del conocimiento en general y muy en particular del conocimiento en el área de las ciencias sociales. Tanto en las universidades como en las instituciones de investigación que tenemos en nuestros distintos países, hay una amenaza muy clara, hay una voluntad de recortar la expansión de las ciencias sociales de distintas maneras, ¿verdad? Recortando recursos, limitando la libertad intelectual o el ejercicio profesional, y vemos cómo se van cerrando espacios de formación, espacios de investigación en, bueno, como decía, en la trama de universidades e instituciones de investigación en América Latina y el Caribe. Entonces, por eso coloco también este punto. En tercer lugar, un tema vinculado a lo ambiental, ¿verdad? A la crisis ambiental, al cambio climático, donde sabemos muy bien, además, que nuestras sociedades latinoamericanas sufren de manera directa las consecuencias sociales y también las ambientales, por supuesto, de, por ejemplo, el cambio climático a nivel global. Bueno, hemos tenido ejemplos dramáticos en la región, pensemos en el Amazonas solamente, ¿verdad? Que implican pérdidas de vidas humanas, daños materiales, en fin, formas, digamos, en las que se expresa o resultados en los que se expresa la expansión de los modelos de desarrollo no sustentables con matrices y patrones energéticos claramente predatorios de los recursos en la región latinoamericana. Entonces tenemos que comenzar a integrar, no quiere decir que no lo esté, ¿verdad? Pero tenemos que profundizar la integración de esta dimensión ambiental en nuestras preocupaciones desde el campo de las ciencias sociales, en un diálogo, por supuesto, con las otras ciencias que integran esta dimensión ambiental. En cuarto lugar, me gustaría colocar el tema vinculado a las migraciones y a la movilidad humana, ¿verdad? Bueno, tema sensible, tema importante, sin duda, en nuestra región, y plantear aquí que básicamente la movilidad humana por medio de la migración, por medio de la migración como forma de movilidad, es un fenómeno social de gran impacto en estos momentos, en nuestra realidad, más allá del paréntesis de la pandemia, donde además en estos fenómenos de migración vemos cómo se intersectan las otras dimensiones de las desigualdades sociales, las que mencioné al inicio y las que acabo de priorizar como temas claves. La violencia, por ejemplo, ¿verdad? Otras formas de desigualdad social. Todos estos puntos que acabo de mencionar creo que son hoy desafíos para las ciencias sociales en la actual coyuntura. Desafíos que nos muestran, como dije al inicio, la complejidad que está atravesando nuestra región y que tenemos que realizar cambios que nos permitan elaborar agendas de estos temas prioritarios con un abordaje inter y multidisciplinario desde la diversidad de las ciencias sociales y también desde la diversidad de saberes en el marco de las ciencias sociales y, por supuesto, en interacción con otras ciencias. Son nuevos desafíos de comprensión que no podemos pretender, digamos, entender
ni desde una sola dimensión ni desde una sola disciplina. La multidimensionalidad, la interdisciplinaridad y la transversalidad se vuelven elementos o requisitos indispensables. Yendo a la parte de las alternativas, quiero plantear, digamos, justamente cuáles son los caminos hacia adelante para ya ir cerrando este espacio. Cómo salir de este laberinto, en definitiva, social, de esta encrucijada en el que están nuestras sociedades. Nos parece importante, y es la posición además que CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en sus más de 52 años ha planteado, la necesidad de trabajar en generación de conocimientos, pero conocimientos con incidencia social y con voluntad de transformación social. Para eso es muy importante promover diálogos intergeneracionales, interdisciplinarios, como ya dije, e incorporar por lo menos 3 elementos que son claves. La academia, los movimientos sociales en toda su diversidad y quienes están en el campo de las políticas públicas, para poder desarrollar ciencias sociales con potencial crítico y con potencial transformador. Desde ese punto de vista, parece importante también dejar 5 ideas planteadas, nada más que 5, para desafíos o alternativas, más que desafíos inmediatos para América Latina en este contexto y ahora sí en el contexto particular de la pandemia y de la crisis general que estamos viviendo. Antes de nombrar esos desafíos, quiero decir que esto que voy a plantear ahora, necesariamente estas estrategias, estas alternativas u otras que a ustedes se les ocurran y que podamos discutir, tenemos que plantearlas desde la idea de una tarea colectiva, ¿verdad? No hay forma aquí de aislarse en ningún nivel, ni en el nivel individual, ni en el nivel de la articulación y la cooperación académica, y menos aún si lo pensamos a nivel de los estados o los gobiernos de nuestros países. Tenemos que colocar esa tarea colectiva para redefinir algo que la pandemia nos dejó muy claro, que es la nueva ecuación entre sociedad y Estado, ¿sí? Y por lo tanto, la oportunidad de plantear también un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que debería inspirarse en modelos democráticos, en modelos solidarios, en modelos interdependientes y corresponsables, y que por lo menos nos obligan a pensar en cómo rediseñar el modelo económico en América Latina y el Caribe. Y cuidado, allí implica discutir lo que mencioné antes, ¿verdad? La cuestión fiscal, la reducción de la deuda y plantear la alternativa también, que cada vez cobra más fuerza en la región, de la renta básica ciudadana. Nos obliga también a fortalecer la calidad de las democracias y eso solo se va a poder lograr con un diálogo entre organizaciones, estados y otros actores que puedan plantear soluciones desde el principio de la democracia participativa. Nos obliga, por supuesto, en la alternativa, ¿verdad?, a consolidar el acceso universal a los sistemas de salud. No tengo que detenerme en este punto, lo vemos todos los días lo que ocurre en nuestros países. Nos obliga también a construir una nueva relación con el ambiente y a repensar la relación, por lo tanto, de nosotros, los seres humanos, con la naturaleza y reemplazar esa visión tan antropocéntrica e instrumental que tenemos o que la mayoría tiene en estos momentos. Nos obliga también a, por supuesto, a cortar, ¿verdad? O a eliminar las brechas de género, ¿sí? La crisis sanitaria lo mostró con muchísima claridad, el papel de la cuestión reproductiva, de la cuestión del cuidado
en la vida cotidiana de todos y de todas. En esa alteración que se dio de nuestra vida cotidiana, bueno, la cuestión del cuidado emergió como una de las prioridades y yo creo que es por ese camino de reivindicar las tareas cotidianas y de introducir la dimensión de lo cotidiano en la política que podemos realmente desarrollar alternativas que permitan el sostenimiento de la vida y el colocar de una buena vez la vida y su cuidado en el centro, desplazando lo que hasta ahora nos ha regido y nos rige, que es en definitiva el mercado y nuestra condición de consumidores más que de ciudadanos. Esta, y con esto finalizo, es una oportunidad única para repensar también el vínculo entre las ciencias sociales y la política, entre la vinculación entre la investigación, el conocimiento y la política para poder construir de una buena vez esos modelos alternativos que permitan, como dije, colocar la vida y su cuidado en el centro y desplazar el eje regulador del mercado, la competencia y el consumo que nos ha regido hasta ahora. Bueno, esas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias. Bien, agradecemos a la doctora Karina Batiani Villero por esta conferencia magistral. Ella, con mucha calidad y con mucho conocimiento, ha realizado un diagnóstico, ¿no?, holístico de nuestras sociedades aquí en Latinoamérica y también ha planteado los desafíos de lo que debe ser una práctica para poder mejorar la calidad de vida en nuestros países y también cómo mejorar el quehacer de las ciencias sociales. Culminamos esta parte de las conferencias académicas y pasamos a la parte protocolar. Adelante, Judy. Bien, vamos a continuar con la ceremonia de otorgamiento del grado de doctora honoris causa por la Universidad Nacional del Altiplano a la doctora Karina Batiani, doctor Porfirio Enrique Salas, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Rogelio Flores Franco, vicerrector académico, doctor Wenceslao Medina Espinosa, vicerrector de investigación, doctora Karina Batiani, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, docente de la Universidad de la República de Uruguay, señores docentes, estudiantes, académicos y distinguidos presentes en esta sala virtual internacional. Con la venia del señor rector, vamos a empezar con la ceremonia. Vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Lourdes Velázquez, docente de la Escuela Profesional de Sociología de la UNAPUNO, para la lectura de la hoja de vida de la doctora Karina Batiani. Adelante, doctora Lourdes Velázquez. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos y todas que nos están viendo. Para mí es un placer presentar a la doctora Karina Dilleri, científica social de gran envergadura, de gran sensibilidad social y ejemplo para todos y todas por su permanente inquietud investigadora y sus excelentes aportaciones a las ciencias sociales. La doctora Batiani es socióloga de profesión y ella trabaja actualmente, se desempeña actualmente como docente en la Universidad de la República del Uruguay. Es una destacada socióloga, como les decía hace un momento atrás, y es también una de las más reconocidas especialistas latinoamericanas en la temática del cuidado. La doctora Batiani Dilleri es doctora en Sociología por la Universidad de Versalles, Saint-Quentin en Yvelines, Francia. Es coordinadora del Grupo de Sociología de Género del Departamento de Sociología y tiene una amplia trayectoria en movimientos y organizaciones de mujeres. La doctora Karina Batiani Dilleri investiga en temas de género, políticas públicas, trabajo no remunerado, y es especialista en la temática del cuidado, como ella misma nos dio a conocer a lo largo de su conferencia. Son numerosos los estudios, los trabajos publicados que tiene, y ha impartido hasta la vez muchos cursos y conferencias en universidades europeas y latinoamericanas. Es consultora y colabora en distintas organizaciones internacionales
como el Consejo Económico para América Latina y el Caribe, ONU Mujer, OIT y también Eurosocial. Ha sido premiada por el Fondo Carlos Figueroa y por el Fondo Nacional de Investigaciones Premio Trayectoria en Investigación. Sus investigaciones cuentan con una extraordinaria valoración y reconocimiento a nivel mundial. Ha escrito artículos en revistas de impacto y prestigio internacional. Y también ha tenido múltiples participaciones en congresos internacionales. Bien, gracias. Bien, agradecemos las palabras de la doctora Lourdes Velázquez, quien nos ha dado a conocer la hoja de vida de la doctora Karina Batiani. Enseguida, la lectura de la resolución rectoral que confiere la distinción honorífica. Adelante, Felipe. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno ha emitido la siguiente resolución. Resolución rectoral número 1170-2020-R-1. Puno, 29 de octubre de 2020. Vistos el expediente organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, conteniendo la propuesta de distinción honorífica a la doctora Karina Batiani Ligero. Resuelve, artículo único, conferir la distinción honorífica en el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, a la doctora Karina Batiani Ligero, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por su reconocida trayectoria profesional e intelectual y su contribución al fortalecimiento de la investigación en las ciencias sociales. Regístrese y comuníquese, firmado por el abogado Fausto Zenón Umpi Huiza, secretario general, y el doctor Porfirio Enrique Salas, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Continuamos con el acto protocolar de distinción con el grado honorífico de doctora honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano a la doctora Karina Batiani. Vamos a pedir al doctor Porfirio Enrique Salas que pueda dar lectura a la fórmula correspondiente. Adelante, doctor Porfirio Enrique Salas, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Muchas gracias. Un cordial saludo para la doctora Batiani y para los que nos acompañan en esta sala virtual. Doctora Karina Batiani, por la autoridad que nos autoriza la ley universitaria, ley número 30-220 y el estatuto universitario de la Universidad Nacional del Altiplano, le confiero el grado de doctor honoris causa y como símbolo de tan alto honor le impongo la medalla de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y asimismo el diploma correspondiente que meritúa vuestra trayectoria académica y profesional. Felicitaciones y éxitos, doctora Batiani. Agradecemos al doctor Porfirio Enrique Salas al haber dado la lectura a la fórmula correspondiente por el que se reconoce la distinción con el grado honorífico de doctora honoris causa a la doctora Karina Batiani. Enseguida, para las palabras de agradecimiento, anunciamos las palabras de la doctora Karina Batiani. Adelante, doctora Karina. Muchas gracias. Es realmente un honor y una gran emoción recibir esta distinción por parte de la Universidad Nacional del Altiplano y por parte y en mano, aunque a la distancia, del señor rector Porfirio Enrique Salas. Realmente agradezco profundamente este reconocimiento. Reconocimiento que, si pudiera decir, digamos, ¿qué es lo que yo reconocería de esta o destacaría de esta trayectoria? Realmente a mí lo que más me importa es el haber dedicado estos años de trabajo, casi 30 a esta altura, en el campo de las ciencias sociales, a hacer visible las desigualdades de género, a brindar evidencia sobre las desigualdades que enfrentamos las mujeres en nuestra vida cotidiana y a colocar en el campo de las ciencias sociales un tema que por suerte hoy está bien presente, pero que tuvimos, bueno, junto a varias colegas, algunas de ellas incluso las he visto
conectadas en este evento, que tuvimos, bueno, que empujar y que desarrollar académicamente, que es la temática de los cuidados. Temáticas de los cuidados que sin duda es el nudo crítico de las desigualdades de género, no solo en América Latina y el Caribe, sino también en el mundo. Y que, como decía hace un ratito en el espacio que me ofrecieron de conferencia, justamente es por el lado de la transformación y del colocar la vida cotidiana también como objeto de estudio y como objeto de transformación que podemos encontrar algunas pistas en estos momentos tan complejos. Nuestra vieja consigna, la consigna de las feministas, lo personal es político, y politizar la vida cotidiana e introducir a su vez la dimensión cotidiana en lo político, creo que nos muestran algunas claves de por dónde transitar. Y a eso he dedicado y dedico mi trabajo como investigadora en el área de las ciencias sociales. Entonces, realmente me emociona mucho y me genera un gran honor que hoy me distingan con este título de honor y honoris causa de vuestra universidad. Realmente todo mi agradecimiento. Lamento no poder estar presencialmente para saludarlos, para abrazarnos, para agradecer directamente esta distinción, pero es seguro que en breve, ojalá en un futuro muy próximo, vamos a poder encontrarnos y saludarnos y abrazarnos y agradecerles personalmente esta distinción. Muchísimas gracias, señor rector, por medio suyo, a todo el cuerpo académico de la Universidad Nacional del Altiplano, mi agradecimiento y mi emoción por este momento. La Universidad Nacional del Altiplano, alma mater Palabras de de la los doctora juneños, Karina Batiani. se siente muy honrada de poder contar entre sus miembros a la doctora Karina Batiani Ligiero. Bien, de esta forma terminamos esta primera jornada de este Simposio Internacional Pensar el Bicentenario, Desafíos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Pandemia. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana, hora de Perú, para continuar con el segundo día de trabajo académico. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por presenciar este evento académico.